Soy la estudiante Emily Girón Lastra y les voy a explicar acerca de las diferencias finitas hacia adelante. Este es una técnica numérica utilizada para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales. Es especialmente útil cuando no se puede obtener una solución exacta de la ecuación y se desea obtener una aproximación numérica. En este método, la derivada de una función en un punto específico se aproxima mediante una diferencia finita usando valores en puntos cercanos. Se utiliza una aproximación hacia adelante, lo que significa que se usan los valores de la función en el punto actual y el siguiente para calcular la derivada. Tenemos la aproximación de la derivada. Para una función f(x), la derivada en un punto x se define como el límite, donde la diferencia de x es el paso o la diferencia entre dos puntos cercanos. En el método de diferencias finitas hacia adelante, reemplazamos el límite por un valor finito de diferencia de x. Esto da lugar a una aproximación de la derivada, f derivada de x, que es igual a f(x) más la diferencia de x menos f de x dividido para la diferencia de x. Tenemos a continuación la siguiente solución. La derivada de y es igual a 2x con una condición inicial de y que es igual a 0. Queremos aproximar la solución utilizando diferencias finitas hacia adelante con un paso de 0.1. Entonces tenemos que x sub 0 es igual a 0 y y sub 0 es igual a 0. La derivada aproximada usando la fórmula hacia adelante es la siguiente, que nos da 2x sub 0. Entonces, por lo tanto, x sub 1 es igual a 0. Repetimos el proceso para x sub 1, que es igual a 0.1, utilizando la fórmula de diferencias finitas hacia adelante nuevamente. Tenemos aquí otro ejercicio. Supongamos que tenemos la función f(x) que es igual a x al cuadrado más 3x y queremos calcular la derivada de f de x en el punto de x0 que es igual a 1 usando un paso diferencial de x de 0.1. Primero calculamos f de x sub 0 y f de x sub 1. Entonces tenemos que f1 es igual a 1 al cuadrado más 3 multiplica 1, que esto es igual a 4. En la siguiente, esto es igual a 1.1 al cuadrado más 3 que multiplica 1.1. Resolviendo, esto nos da 1.21 más 3.3, que esto es igual a 4.51. Aplicamos la fórmula de diferencias finitas hacia adelante. La f derivada de 1, esto es igual a f, que multiplica 1.1 menos f de 1 dividido para 0.1. Reemplazamos en la fórmula o sustituimos, que es lo mismo, y nos da que 4.51 menos 4 dividido para 0.1, esto es igual a 5.1. Entonces la aproximación de la derivada de f de x en x0 es igual a 1 usando el método de diferencias finitas hacia adelante, es 5.1. Una de las ventajas que tenemos de este método es que es fácil de implementar, la aproximación es rápida y directa, es útil para ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde se puede discretizar fácilmente el dominio. La desventaja es que la precisión depende del tamaño de la diferencia de x, por lo que se necesita un valor pequeño de diferencia de x para obtener resultados precisos. Y el método es menos preciso en comparación con otros métodos como el de diferencias centradas o hacia atrás. Gracias. Quienes habla Ordela Nicole Libé y vamos a hablar sobre las diferencias finitas centrales y hacia atrás. Dice que las diferencias finitas centradas y hacia atrás, dice que son métodos numéricos para aproximar derivadas cuando solo tenemos valores discretos de una función en cierto punto. Aquí te explico cada una de ellas. Las diferencias finitas centrales dice que calculan la derivada en un punto usando los valores de la función de la izquierda y a la derecha del punto. Y las diferencias finitas hacia atrás nos dice que son las que calculan la derivada en un punto usando únicamente el valor
en X sub 1 y el valor en el punto anterior. La fórmula, nos dice que la fórmula de la definida hacia atrás nos dice que es la primera derivada x sub 1 es aproximado de la función de x sub 1 menos la función de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Y la fórmula de las centrales nos dice que es la derivada de x sub 1, donde es un aproximado a la función de x sub 2 menos la función de x sub 0 sobre x sub 2 menos x sub 0. Las características de las definidas centrales y las definidas hacia atrás. Nos dice que las características de las definidas centrales dice que es más precisa que las funciones, que las diferencias hacia adelante o hacia atrás, ya que utiliza información simétrica alrededor del punto. Y también que requiere tener acceso a puntos tanto antes como después del x sub y. Y las características de las finitas hacia atrás nos dice que solo utilizan valores previos a x sub 1. Dice que también es útil si no tiene información futura como los puntos después del x sub 1 y es menos precisa que las diferencias centradas. Un ejercicio para comprender cada una de estas. Nos dice que dado que la función f, la función de x es igual a x al cuadrado más 2x, con los puntos de que x sub 0 es igual a 1, x sub 1 es igual a 1.5 y x sub 2 es igual a 2. Nos dice que para las diferencias centrales en x sub 1 es igual a 1.5, se reemplaza en la fórmula ya dada, donde que dice que la primera derivada de x sub 1, que sería este punto de aquí, es aproximado, se reemplaza en la función, se reemplaza el f de la función 1 menos la función de menos la función de 1 sobre 2 menos 1, que es igual al 8, la función de 2 menos la función de 1, que es igual a 8 menos 3, y 2 menos 1, que es igual a 1 sobre 1. Esto sería igual a 5. Y la diferencia hacia atrás representa la fórmula que aquí mismo dice que x sub 1 es igual a 1.5. Nos dice que la derivada de la primera función, que es 1.5, es un aproximado a la función de 1.5 menos la función de 1 sobre el 1.5 menos el 1, que es igual a 5.25 menos 3 sobre 0.5, que es igual a 4.5. Muchas gracias. Ángela, mi tema es regla de trapecio y regla de Simpson. Regla de trapecio. La regla de trapecio es un método de aproximación a la integral definida de una función. Se basa en la idea de aproximar el área bajo una curva mediante una serie de trapecios en lugar de rectángulos, lo que proporciona una estimación más precisa. ¿Cómo usar la regla de trapecio para resolver integrales? Para utilizar la regla de trapecio para resolver integrales definidas, tienes que seguir estos pasos. Paso 1. Divide el intervalo de integración a y b en n subintervalos de igual anchura con la siguiente fórmula. H igual a b menos a sobre n. Paso 2. Evalúa la función f de x en los puntos extremos de cada subintervalo, es decir, en x igual a más h, a más 2h, a más, entre paréntesis, n menos 1, h y b. Paso 3. Calculamos la altura de cada trapecio tomando la medida de los valores
de las funciones en los extremos de los subintervalos, es decir, colocamos lo que está aquí en dicha fórmula. Paso 4. Calcular el área de cada trapecio multiplicando la altura por la anchura, es decir, colocaremos f de a más f igual, entre paréntesis, a más la anchura dividido para 2 por anchura f, entre paréntesis, a más anchura más f, entre paréntesis, a más 2 de anchura, y esto de ahí lo vamos a dividir para 2 y luego se multiplica para lo que es la altura por la anchura. Paso 5. En el paso 5 se debe sumar las áreas de todos los trapecios para obtener la aproximación de la integración definida de la función f de x sobre el subintervalo a y b. Alternativamente, en este de aquí podemos usar la siguiente fórmula, que es la que está allí en recuadro azul. Cuando menos sea el valor de n, menos precisa será la aproximación, pero utilizar un valor mayor de n requerirá un proceso más largo. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre precisión y eficiencia cuando se utiliza la regla del trapezoide para la integración. Seguimos. Regla de Simpson. La regla de Simpson se dice que es un método que utiliza parábolas para aproximar curva en vez de trazar los segmentos lineales. Ejemplo, como también el caso de lo que es el trapezoide, para la regla de Simpson el intervalo a y b se divide en n subintervalos, como lo vimos en el anterior ejemplo. Luego se construyen las parábolas a través de cada grupo de 3 puntos. Esos puntos deben ser consecutivos a la gráfica. La gráfica de más abajo, en esta que estamos viendo aquí, nos va a mostrar el proceso para las primeras 3 parábolas, que serían en el caso de n-6 subintervalos. Luego podemos ver que cada intervalo, con la excepción del primero y el último, contienen 2 estimaciones, uno muy alto y el otro muy bajo, para que así estén las estimaciones más precisas, como se ve aquí en la figura 1. Seguimos. Utilizando la parábola de esta manera, produce la siguiente estimación del área con la regla de Simpson. Podemos ver que estas se asemejan a la regla del trapezoide o trapezoidal. Sin embargo, existe una diferencia, la cual es que al utilizar 3x y consecutivos para la aproximación de las parábolas, requiere este de aquí siempre siempre debe ser que se debe de asumir n y siempre debe de ser un número par. Estimación de los errores. En este de aquí se estiman los errores de Simpson, como sería en el caso de la regla del trapezoide o trapezoidal, donde tenemos una fórmula que sugiere cómo escoger n para asegurarnos de que los errores se encuentren en márgenes aceptables. En el siguiente método nos ilustra
Buenas tardes, vamos a hablar sobre la regla de Simpson 3/8. Definición: es una manera similar a la derivación trapezoidal y de Simpson 1/3. Un polinomio de Lagrange de tercer orden se puede ajustar a 4 puntos e integrarse. Como tenemos la fórmula I mayúscula igual a integral de b y a f de x igual a integral de b y a f3 abre paréntesis x cierra paréntesis de x. Para obtener I mayúscula igual 3/8 h abre llave f abre paréntesis x sub 0 cierra paréntesis más 3f abre paréntesis x sub 1 cierra paréntesis más f b más 3f abre paréntesis x sub 2 cierra paréntesis más f abre paréntesis x 3 cierra paréntesis cierra llave, donde h es igual a b menos a sobre 3. Esta regla tiene utilidad cuando el número de segmentos es impar. Ejemplo: calcular la integral de f de x igual a 1 sobre x en el intervalo abre llave 2,7 cierra llave. Paso 1. Encontramos h, a y b, límites y x sub 1 y x sub 2, puntos. A igual a 2, b igual a 7, h igual a b menos a sobre 3, igual 7 menos 2 sobre 3, igual a 5/3. X sub 1 igual a más h igual a 2 más 5/3 igual a 11/3. 11 sobre 11/3. X sub 2 igual a más 2h igual a 2 más 2 5/3 igual a 16/3. Ejemplo 2. Paso 2. Evaluamos la función f(x) igual a 1 sobre x con todos los puntos obtenidos. Abre paréntesis. A, b, x sub 1 y x sub 2. Cierra paréntesis. Tenemos f de a igual a f2 igual a un medio. F sub 1 igual a f 11/3 igual a 1 sobre 11/3 igual a 3/11. F sub 2 igual a f 16 sobre 16/3 igual a 1 sobre 16/3 igual a 3 sobre 16. F sub 7 igual a un sexto. Paso 3. Sustituimos los datos obtenidos en la fórmula de Simpson 3/8. Integral f de x igual a 3/8 h. Abre llave f, abre paréntesis a, cierra paréntesis, más 3f, abre paréntesis, sub x sub 1, cierra paréntesis, más 3f, abre paréntesis, x sub 2, cierra paréntesis, más f, abre paréntesis, b, cierra paréntesis, cierra llave. Integral de 7 y 2. 1 sobre
x de x igual a 3/8 por 5/3, abre llave, 1/2 más 3, abre paréntesis, 3 onceavos, cierra paréntesis, más 3, abre paréntesis, 3 sobre 16, cierra paréntesis, más 1/6, cierra llave. Integral de 7 y 2. 1 sobre x de x. 5/8, abre llave, 1/2 más 9 onceavo más 9/16 más 1/6, cierra llave. Integral de 7 y 2. 1 sobre x de x igual a 1.26471. Cálculo de errores. T igual a menos 3f elevado a la 4 sobre 80 h elevado a la 5. Error verdadero. La fórmula sería esa, la primera que hablé. La respuesta sería del problema f elevado a la 4 igual a 1 sobre 7 menos 2, integral de 7 y 2, 24x menos, 24x elevado a la menos 5. Igual a 1/5, abre llave, menos 2 sobre 24/01, menos, abre paréntesis, menos 3/8, cierra paréntesis, cierra llave, igual a 0.07483. Igual a menos 3, abre paréntesis, 0.07483, cierra paréntesis, sobre 80, abre paréntesis, 5 sobre 3, cierra paréntesis, elevado a la 5. Esto es igual a menos 0.0368. Integral de 7 y 2, 1 sobre x de x igual a el logaritmo, creo que logaritmo de 7 menos logaritmo de 2 igual a 1.25276. Error verdadero sería igual a las dos cantidades que hemos encontrado, que son 1.25276 menos 1.26471, que sería igual a menos 0.01195. Gracias.